Bueno, es un verdadero privilegio contar con la participación de doña Milagros Ortiz Bosch, como ha sido un privilegio a lo largo de 33 años y medio de Uno más Uno, tener la posibilidad de presentar a este símbolo de la vida nacional, porque es un símbolo de la integridad pública como política cuando ha sido funcionaria, y hay que recordar que fue vicepresidenta de la República y la primera mujer que alcanzó esa categoría en la sociedad dominicana de vicepresidenta. Muchas gracias, doña Milagro. En la campaña electoral presidió el movimiento Unidos por el Cambio desde la sociedad civil como parte de los esfuerzos del presidente electo para alcanzar esa posición, Luis. Y ahora pues ya fue nominada públicamente, anunciada como de la importante Comisión Nacional de Ética, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Doña Milagro, ¿qué es lo que pasa? Que usted no se deja cansar, que se va a meter ahora en esa onda tan difícil de la transparencia y la prevención de la corrupción. ¿Qué es lo que le pasa a usted que no descansa? Es difícil, fuera difícil si no fuera una práctica de toda la vida. O sea, si tú eres cocinera y te ponen a cocinar, pues no es nada difícil. Y yo he sido una persona que ha practicado la ética, que por cierto, Juan Bolívar, es bueno que signifiquemos que la ética es no solamente no robar, la ética es ser primero, todo funcionario que está en la cosa pública o en el sector público es un empleado del Estado, no es de obra pública, ni de la justicia, ni de educación, es un empleado, un funcionario del Estado. Y una de sus condiciones fundamentales es la virtud. La virtud no para estudiar virtud, sino para constituirse en un funcionario virtuoso, en un ser lleno de condiciones morales, de formación moral que lo ayuda a tener carácter de decir sí y no frente a los desafíos de violación de lo que es el sistema, los preceptos que deben acompañar el ejercicio de la función pública. Entonces, Juan Bolívar, para mí, eso ha sido una práctica de la vida. Entonces, no me está pidiendo el presidente de la República, ni me está pidiendo el país, que por cierto agradezco mucho cómo me han recibido en esta nueva función. No me están pidiendo nada que no sea una cosa de mi práctica cotidiana, de la práctica de todos los días. Y yo espero mantener hacerme acompañada de equipos excepcionales, que tengamos la misma visión de país para compartirla y tratar de producir un cambio en lo que se está demostrando, porque apenas estamos abriendo alguna ventana y el país debe ahora notar cuán urgente y cuán necesario era el cambio en la República Dominicana. Sí. Aquí se necesita, doctora, la verdad, una cruzada contra la corrupción y contra la impunidad. Hay muchos que dudan todavía si el gobierno de Luis Abinader va a encabezar esa cruzada a todos los niveles del Estado, inclusive de la sociedad, para hacer de este país un país más transparente y menos corrupto. Ninguno de los síntomas de lo que ha sido hasta ahora, desde el día 5 de julio, la acción de Luis Abinader, nos desencanta o hace ver alguna seña que no va a ser un compromiso. Primero, mantener esa designación de una o un fiscal general, un procurador general independiente, es una de sus metas fundamentales. El mismo hecho a mí me designó de una manera muy especial, sino como una advertencia y como para ser eficaz la institución que ponía bajo nuestro cuidado. Y el grito de la República Dominicana sobre la organización del Estado va siendo puntos visibles que se van notando, porque fíjese bien, no ha salido a defender los empleos, a proclamar, a fortalecer el desorden administrativo, e incluso el Estado se va revelando la situación en que estábamos los dominicanos, simplemente con tomar medidas y cómo reacciona a las medidas la ciudadanía o el sector que se venía beneficiando de esa situación. Yo creo que cuando habla de
unificar el SEAC y bienes nacionales está siendo una decisión importante para el pueblo dominicano. Cuando dice que va a hacer, a juntar, a traspasar o a mover a hoy soy a donde tiene que estar siempre, de donde nunca debe haber salido. Está haciendo una cosa que este país ha visto en los escándalos lo que ha pasado. Cuando anuncia lo de Fombel, está haciendo algo que se descubre terriblemente cuál es la situación en que había que hacer esa medida. Y cuando, por otra parte, Luis Abinader está actuando públicamente, no está desmereciendo las esperanzas, está interpretando el pueblo dominicano, que eso es lo que necesita un país en tiempo de democracia. Los malos son los gobiernos que no vieron la marcha verde, que no vieron lo que el país estaba queriendo. Y lo positivo es ver que antes de llegar al poder está dando pasos que lo comprometen en el programa de gobierno que ofreció, en las medidas que dijo que iba a tomar. Un Estado no puede vivir gastando. Esto de Fombel hoy en día, que se sabía desde antes, es un escándalo de gasto de miles, de cientos de 25.000 millones de pesos no usados adecuadamente. Y por último, para hacer el último comentario, antes de que ustedes comiencen a hacer sus preguntas y sus sugerencias, ser funcionario público es defender, es la obligación de defender dentro del derecho, dentro de la honestidad, dentro de la honradez, dentro de la probidad, resolver los problemas en defensa del dueño de tu cargo, que es el pueblo que te paga el sueldo. No es posible que sigamos tomando decisiones que van a perjudicar al Estado. Por ejemplo, ¿cómo tú instalas en un terreno que no es tuyo una compañía eléctrica, una instalación eléctrica de 3.000 y pico de millones, sabiendo que el terreno es ajeno? Estás creando tú la plusvalía, lo estás sobrevaluando colocando eso ahí, para después pagarle la sobrevaluación que pudo haberse comprado por tarea, que pudo haberse comprado en pesos, hay que comprarla por metro cuadrado en dólares. Eso es lo que no puede hacer un jefe o un miembro del staff del Estado. Tiene que prever y trabajar viendo qué beneficia a su pueblo. Y el que lo perjudica y no sabe tomar decisiones es un mal funcionario. No merece la calidad de estar representando en un puesto público a los dominicanos. Doctora, ya hay voces que empiezan a plantear que esos anuncios que se han hecho van a dejar gente desempleada, que eso va a crear problemas, que lo mejor que no se le presione al presidente, que el presidente deje esas cosas tranquilas, que busque la unidad nacional, que la sociedad civil está presionando. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es el papel que corresponde a la sociedad en general, sobre todo a la sociedad organizada? ¿Y qué cree usted que presidió la Unidos por el Cambio, que buscaba grupos de la sociedad? ¿Qué usted cree? ¿Se deben ir para su casa tranquilos o deben ser vigilantes de los programas que se han comprometido? La experiencia mía personal es haber participado de la justicia. ¿Cuántos seminarios hizo también instituciones que venían a darnos diagnósticos de la justicia dominicana, hasta de la magistratura? Yo vi la reforma del 97, la mejor, y yo vi como el ciudadano no que vigilando y observando y la sociedad de volverse hacia atrás. Y lo vimos tú y junto, lo que fue la reforma del Congreso, sacó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, reforma y modernización del Congreso Nacional, que incluía a la Cámara de Cuentas. Y todas esas cosas quedaron en que hoy en día sabemos de contratos importantísimos que los legisladores no leyeron y aprobaron levantando la mano. Entonces, esa reforma no mantuvo o no creó una vigilancia y realmente se volvió hacia atrás. El 4%,
¿Cuánto marchamos, Juan Bolívar? ¿A dónde fuimos? ¿Qué camino nos recorrimos? Juan Bolívar, y se convirtió casi en un proyecto por la necesidad de cómo encontró el presidente Medina del Estado Dominicano, se convirtió en un instrumento de activación de la economía a través de un programa casi inmobiliario. No era que no había que construir aulas, no señor, era que era conjuntamente con eso había que darle prioridad a la búsqueda, a la construcción de la calidad en el sistema educativo. Entonces, ¿qué es la conclusión que yo tengo? Todo gobierno que actúa, que deja del lado, no se deja acompañar del celo ciudadano, está contribuyendo al fracaso de su gobierno. La calidad de un gobierno es la interpretación. ¿Qué es un gobierno? ¿Qué es una autoridad de cualquiera de los poderes? Un representante que representa a un pueblo, a menos de un pueblo. Y tú me estás hablando de algunas quejas, pero lo que dice la realidad es que hay entusiasmo por las actitudes que va tomando Luis Abinader. Y quiero decirte, Luis es una persona que se formó, se estructuró para ser el presidente de este momento del país. Y Luis no está siendo impulsado por nadie. Todo lo que está haciendo lo anunció, lo explicó 1000 veces. Fue donde quiera a decirlo y a desmenuzarlo. O sea, Luis no está haciendo nada para engañar a nadie. Luis está haciendo lo que el pueblo necesita. La ejecución de las promesas. Porque el error de un gobierno, el que pasó, su gran error fue transformar las aspiraciones que el pueblo tenía de él en la nada. Entonces, no es cierto que hay convencimiento, porque Unidos por el Cambio se creó porque Luis necesitaba y diseñó de pronto, conjuntamente con el partido, la importancia de la sociedad dentro del proceso de gobernanza que el país necesita. Ustedes están bien conscientes, doctora, de que el reto es muy grande y que van a tener que enfrentar intereses poderosos e inclusive una cultura del privilegio, de la mañosería, del tráfico de influencia. Y eso no es tarea tan fácil, porque inclusive los propios partidos políticos tienen esto en su seno. ¿Está muy claro de eso? No. La cultura no transforma tan rápido. Hacer una nueva cultura es un proceso, y sobre todo cuando he estado cerca de 20 años metido en un proceso de lo contrario. Pero yo pienso que el problema es, la gente solo habla mucho del problema financiero y el problema del coronavirus, pero son 4 los grandes, son quizás 5 los grandes desafíos que se tienen. Primero, el desafío está el coronavirus con todas sus consecuencias. El crecimiento que, según mi criterio, se produce ahora porque por una circunstancia muy especial no dejamos que se cambiara la fecha del 5 de julio. Pero hubieran querido que se desatara esta pandemia para esa época, para que tuviéramos que pedir nosotros mismos que se suspendieran las elecciones, cosa que no pasó. Segundo, está la consecuencia de la pandemia. Está una muy grave, que es la educativa, en la que un presidente tiene que buscar cómo salir de la pandemia, cómo el financiamiento y cómo ir a resolver el problema educativo. Porque cada mes sin clases de los niños es un mes que en capital es una pérdida increíble, pero en capital humano mucho más. Entonces, y que obliga a revisar el sistema y a reorganizarse para pensar en una manera nueva, novedosa de hacer la educación, superando la deficiencia que todos los estudios, el PISA y todos los grandes análisis nos colocan en los últimos lugares del continente. Y está otro gran desafío: no desencantar al pueblo dominicano, hacer que la democracia se arraigue mucho, mucho en el corazón de cada dominicano, porque muchos de los problemas que tenemos es la falta de demócratas auténticos en la conducción del Estado dominicano. Y por último, el deterioro. Se está viendo en estos días con solamente una aperturita. Problema. Yo oigo que del éxito del Ministerio de la Función Pública. El Ministerio de la Función Pública no pudo evitar
porque la gente de Fomper son parte de la administración pública, son fondos públicos los que administran. No pudo evitar que no se pusieran unos salarios por encima de lo debido. No pudieron vigilar nunca los millones que se mandaron a las fundaciones de San Juan de la Maguana. No pudo evitar nunca que toda una familia se beneficiara de una estructura que estaba hecha para socorrer a los trabajadores de las empresas capitalizadas. Todo lo que viniera de ahí para buscar soluciones humanas a derechos que estaban en los códigos de trabajo, en los códigos y en las leyes dominicanas. Era para asistir y crear soluciones para ese tipo de ser humano. ¿Cuál Batey se reconstruyó? ¿Cuál Batey se reconstruyó? ¿Cuál núcleo social se reconstruyó? Entonces, cuando tú veas bueno, además... doctora, a la luz de la experiencia dominicana y continental, los partidos cuando llegan al poder y la mayoría de sus dirigentes se van a ocupar altos cargos, entran en un adormecimiento y simplemente se convierten en un sello gomígrafo. En el caso del PRM, ¿qué podría ocurrir? Porque la secretaria general va a estar al frente de la capital con todos los desafíos que tiene. El presidente va a estar en el Palacio Nacional en una función fundamental como ministro administrativo. Y así, de línea Ascensión, creo que el secretario nacional de organización estará al frente del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué es lo que corresponde hacer en el PRM para que no caigan en ese anquilosamiento tradicional? Primero, tener en cuenta las experiencias del pasado. Y nosotros nos fuimos de la casa vieja para construir una cosa diferente, para no repetirnos, para hacer una cosa, una interpretación de la sociedad dominicana. Y debo decirte que nosotros no nos reunimos cada 4 meses, para controlar un poder, para tomar una decisión de controlar un poder. Ayer estuvimos reunidos, como siempre, presididos por la secretaria Carolina Mejía y por el presidente José Ignacio Paliza, y se quedaron 3 comisiones de seguimiento para darle para que esa preocupación que tú tienes y que la tenemos todos, darle una forma, una continuidad, una metodología de trabajo y un funcionamiento adecuado al partido que sirva, primero, para seguir profundizando el cambio de cultura, porque nosotros nos fuimos para otra casa para cambiar, pero no quiere decir que todo esté cambiado. Nosotros tenemos que seguir ahora introduciendo la ética en los reglamentos de estudio del partido. Ahora que la ley de partidos políticos crea del artículo 34 al 39 todo un sistema de educación de los partidos políticos en ciudadanía y en gestión pública y en gestión social. Para nosotros, Juan Bolívar, toda la falta de institucionalidad que hay en los gobiernos se origina en la falta de institucionalidad dentro de los partidos. Fíjate bien cómo es el fenómeno. Es un traspaso de una ineficiencia. Y nosotros estamos dirigiendo ya, creando ayer bajo la dirección de Paliza, con la presencia del 90% de los miembros de la dirección ejecutiva, resolviendo la creación de 3 comisiones. Una que comenzaba muy importante es conocer qué pasó con las elecciones, qué tuvimos y qué no tuvimos, porque tenemos que ser conscientes, y es bueno repetirlo. Nosotros tuvimos un gran desempeño, pero nosotros ganamos con el 4% que nos dio el movimiento social. Nosotros queremos, ayer Paliza quería acentuar ese no, el por qué era tan el compañero como querido el senador de la República. Nosotros queríamos un Congreso más plural. Nosotros no queríamos un Congreso hegemónico, no. Nosotros, hay muchos senadores y diputados que llegaron de otros partidos con los votos de nosotros. Entonces, yo pienso
que hay una voluntad de que el partido se que el país necesita, llena de creando cultura democrática y ciudadana y haciendo que el funcionamiento del Estado no sea un botín, sea simplemente un servicio, como vienen diciendo nuestros dirigentes en todos los discursos. Nos han elegido o nos han nominado para servirle al pueblo dominicano, para ser funcionar empleados del Estado de los dominicanos y crear una mística diferente en el ejercicio del poder. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, doctora. Muchísimas gracias por haber participado en este programa como siempre. Y vamos a felicitarla por la voluntad y la decisión que tiene de seguir promoviendo la ética en la administración pública. ¿Puedo decir contar una anécdota? Dígala. ¿Tú te recuerdas cuando 1+1 hacía todos los años unos encuentros de análisis de la sociedad? Yo nunca supe que yo era notable, que la gente se daba cuenta de mí, hasta que un día me llamaron de 1+1 para decirme que yo estaba en el debate, creo que de la política, y que yo iba a participar con otro dominicano. Ese día yo me descubrí siendo un ser que la sociedad me estaba mirando y que me tenía que portar muy bien. Gracias, Juan Bolívar, por esa invitación. Bueno, es un ser extraordinario usted, doctora. Y esa trayectoria suya, como decía Juan Bolívar, es un camino que muchísimos quisieran seguir para contribuir, como usted lo ha hecho, a una mejor sociedad. Muchísimas gracias y vamos a volver en un momento con Juan Tomás Olivero, el profesor Juan Tomás Olivero, con quien vamos a conversar antes que concluya el programa.